ven en estas docencias diabetes mellitus y cáncer, relación, factores de riesgo, interacción entre tratamientos y el pronóstico. Comencemos entonces. En este tema hay muchas todavía controversias, hay muchos estudios clínicos que nos inducen a pensar de que definitivamente hay una relación entre las dos comorbilidades como la diabetes y el cáncer, y también interacciones entre tratamientos, ya sea para el cáncer o ya sea para la diabetes. Por eso quiero hacer un énfasis primero en unos hechos súper importantes como son los siguientes. La diabetes y el cáncer definitivamente coexisten y hay un aumento en la incidencia, en la prevalencia en el transcurso del tiempo. Son enfermedades multifactoriales que tienen sobre todo factores ya sea genéticos y también ambientales. Y es otro hecho también ya estudiado y aceptado que la diabetes mellitus tiene un factor de riesgo para tumores sólidos como son el cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de hígado y de mama, como los primeros hechos. Hay un segundo hecho, y de esto que se trata esta docencia, que es la relación que tiene directamente la diabetes mellitus con el cáncer y también la relación inminente que tiene el tratamiento de cáncer para producir una diabetes o inducir una activación. Otro hecho importante, hablando un poco de epidemiología en la diabetes mellitus, es que en Estados Unidos el 10% de la población presenta esta comorbilidad y a nivel mundial es del 8.5%, sabiendo que estos estudios se están haciendo en pacientes de diabetes tipo 2. En Panamá, las principales causas de muerte son las cardíacas con un 26%, las neoplásicas con un 14% y las relacionadas con diabetes mellitus un 8%. Si sumamos la segunda y la tercera causa de muerte, muy pronto vamos a causar o a llegar a la primera causa de muerte en Panamá, que son las cardíacas. Después de estos pequeños hechos, vamos a entrar entonces en lo que es la charla. La relación entre diabetes mellitus y cáncer. Definitivamente, la diabetes aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer y aumenta el riesgo de agravar ya uno persistente. Pero ¿cómo? ¿Cómo la diabetes nos induce o nos predispone a presentar una posible neoplasia? Y es de las diferentes formas. Primero, una resistencia a la insulina. Segundo, una hiperglicemia si se da después de una resistencia a la insulina. Niveles de insulina altos y, por supuesto, factores de crecimiento insulínico. Y vamos a desarrollar uno por uno para entenderlo mejor. El primero, como había dicho, una resistencia a la insulina o niveles elevados de insulina es un factor de riesgo para desarrollar una posible neoplasia. ¿Pero cómo? Hay que saber que la insulina es una hormona proteica que al unirse a su receptor de membrana ya tiene un efecto promitogénico, sabiendo que independientemente de la fase de mitosis que ocurra en esta proteína, ya sea en cualquiera de las 4 fases, produce ya un efecto de más división celular. Además de estos niveles insulínicos aumentados, se produce una hiperglicemia. Y esta hiperglicemia produce un estrés oxidativo, aumentando un nivel de citoquinas proinflamatorias, y esto también produce una desregulación de las hormonas sexuales. Todas estas cosas, ya sea la hiperglicemia, ya sea el estrés oxidativo, ya sea el aumento de las citoquinas proinflamatorias, que produce una inflamación perenne, aumentan la proliferación celular descontrolada. Así que ya tenemos una relación que es la misma insulina al unirse al receptor de membrana para hacer su función, tiene un efecto promitogénico. Al tener este efecto promitogénico, si en una diabetes hay más cantidad de insulina, más posibilidad hay de persistir este proceso promitogénico. Es una realidad que todos los pacientes con diabetes mellitus o una gran cantidad son obesos, independientemente de su índice de masa corporal, ya sea obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3. Hay una acumulación de tejido adiposo. Esta acumulación
aumenta los niveles circulantes de sangre de estrógeno, y este tiene otro efecto, o el segundo efecto promitogénico en un paciente obeso con diabetes. Siguiendo con la obesidad, además de este efecto promitogénico, hay una acumulación nuevamente de tejido adiposo, hay un aumento de lo que son las especies reactivas de oxígeno. Esto produce lo que habían mencionado anteriormente, un proceso inflamatorio mediado por citoquinas proinflamatorias, y esto también favorece a una transformación celular como segundo punto. Además de la proteína insulínica, que tiene el efecto promitogénico, además de la obesidad con la acumulación de tejido adiposo, que produce también una diferenciación de lo que son las hormonas sexuales, también hay un problema también en el microbioma. El microbioma es una comunidad específica en un lugar específico, pero más que todo vamos a hablar del microbioma intestinal. Cuando hay una hiperglicemia o una resistencia a la insulina, esta homeostasis entre el microbioma y el huésped se rompe. Y al romper, esto se llama una disbiosis, está estrechamente relacionada con una resistencia a la insulina, así como la aparición de diferentes tipos de neoplasia. Como otro efecto de pacientes diabéticos, también a nivel intestinal ocurre este desequilibrio de la homeostasis, produciendo más todavía resistencia a la insulina y todavía más problemas de promitogénesis. Definitivamente el pronóstico no es bueno en un paciente que tenga cáncer y además diabetes mellitus, y es porque definitivamente la diabetes mellitus agrava las comorbilidades relacionadas con el crecimiento tumoral, condiciona o limita el tratamiento farmacológico antineoplásico. Ejemplo, si un paciente diabético presenta una insuficiencia renal crónica, hay determinados antineoplásicos que no lo podemos utilizar, como decir una capacitabina, por el daño nefrotóxico que podemos nosotros producir. Y también, como un último punto 3, aumenta el riesgo de cáncer, ya sea relacionadas no al cáncer, sino ya sean infecciosas, cardíacas o renales. Así que en un resumen también es el pronóstico negativo si las dos enfermedades están coexistiendo. Después de haber visto la relación que tiene la diabetes en producir o incidir o aumentar la posibilidad de presentar un cáncer, como lo he dicho, también tenemos que entender las interacciones entre los tratamientos. ¿Qué significan las interacciones entre los tratamientos? El tratamiento para la diabetes, ya sea insulínico o no insulínico, ¿nos produce cáncer? Y los tratamientos, sí o no, eso lo vamos a ver ahora. O el tratamiento de quimioterapia, independientemente a qué nivel lo vamos a utilizar, si sea inmunoterapia o dirigida o antiandrógena o con corticoides, que también utilizamos, nos puede producir una diabetes, y eso es lo que vamos a seguir viendo. Primero, la interacción del medicamento que utilizamos para controlar la diabetes. ¿Nos produce cáncer? Bueno, diabetes mellitus tipo 1, definitivamente utilizamos siempre la base de la insulina, y a diferencia de diabetes tipo 2, utilizamos ya sea tratamiento insulínico o no insulínico. De todas las insulinas que nosotros podemos estar utilizando, lenta, rápida, la glargina es la única que en algunos estudios han indicado que puede aumentar un riesgo de algún tipo de cáncer. Las otras no. Independientemente de los antiglicosaminantes orales, ya sea las agonistas receptores de glucagón o los inhibidores de la dimetilpeptidasa 4, en resumen, en lo que revisamos, no hay ninguna evidencia sólida que confirme la asociación de estos medicamentos con aumento en la incidencia de cáncer. Solamente hay una diferencia en la metformina, que es una amigaguina, que en algunos estudios solamente epidemiológicos ha mostrado que tiene un rol antineoplásico que todavía está en estudio. Entonces, en una pequeña conclusión, ¿algún tratamiento contra la diabetes me produce cáncer? La respuesta es
todavía se está estudiando, no hay ningún estudio fidedigno que nos pueda inducir a pensar que eso se está dando. A diferencia de las interacciones del tratamiento, ya sea con el cáncer, con los o con la quimioterapia que utilicemos indiferentemente a cualquier nivel, sí hay estudios que nos confirman, y eso lo vamos a ver en un cuadro más adelante, que algunos tipos de químicos utilizados en la quimioterapia sí nos producen una incidencia de diabetes mellitus. Y dividimos los tratamientos oncológicos para tumores ya sean sólidos o hematológicos, primero que todo en la inmunoterapia, que las inmunoterapias son los inhibidores de los puntos de control inmunológico, pero lo más importante de este tipo de terapia es que hay una activación de los linfocitos TCD8+, potenciando la respuesta inmune contra las células tumorales. Ese es un tipo de quimioterapia. Vamos a utilizar después otro tipo de quimioterapia, que es la terapia dirigida específicamente a alguna vía celular, que es el tratamiento oncológico, que tiene como objetivo afectar determinadas funciones o proteínas esenciales para las células o la supervivencia de las células tumorales sin afectar las células normales. Siguiendo con un poquito de estos dos tipos de tratamientos, sobre todo en las terapias dirigidas, una de las más importantes y la que más incidencia en los estudios se ha visto que produce una incidencia en el aumento de diabetes mellitus 2 de novo, es la vía fosfoisoniol quinasa 3. Esta vía participa en la regulación del ciclo celular y la proliferación celular. Al inhibir esta vía, por supuesto que destruimos la célula tumoral, pero esta vía también es responsable de la señalización intracelular iniciada por la unión de su receptor de la insulina, que es fundamental en su control. Si inhibimos esta vía para destruir la célula tumoral, también estamos inhibiendo la captación de la insulina a nivel de la membrana, y eso se queda en una resistencia a la insulina, aumenta la insulina y ocurre todo lo que habíamos hablado de los factores estos promitogénicos, ¿no? También en la misma vía, en la mitad de la vía, hay otra que se llama proteína quinasa B, frecuentemente denominada AKT. Es el nombre colectivo para 3 proteínas quinasa. También al inhibir esta vía hay una destrucción de las células B y hay un aumento circulante de la resistencia a la insulina. Otro tipo de tratamiento que utilizamos en el hospital, además de la terapia dirigida o de la terapia de la inmunoterapia, son las terapias hormonales, ya sean las antiestrogénicas o las antiandrogénicas. Las dos aumentan la incidencia de la resistencia a la insulina, ya sea con el tamoxifeno o con los inhibidores de la aromatasa. Y igual esto lo utilizamos más en cáncer de mama, pero también en cáncer de próstata con terapia antiandrogénica, como la bicarbudina, que es para el cáncer de próstata. Hay un aumento en las dos, del doble al utilizar estos medicamentos, de presentar una diabetes mellitus. Los corticoides ya lo utilizamos. Hay una mayor utilización de corticoides, ya sea para paliar los síntomas de la quimioterapia, ya sea de los tumores, más se utilizan en las leucemias, linfomas, pero también en cualquier otro tumor sólido. Lo utilizamos mucho en corta estancia y tenemos que tener pendiente que a mayor utilización de corticoides, mayor aumento de glicemia y mayor posibilidad de agravar o fomentar una diabetes. Este es el cuadro que les decía, que es creo que el núcleo de la charla, recordando que estamos hablando de la interacción del tratamiento del cáncer en la producción o en la posible incidencia de aumento en pacientes que produzcan diabetes. Y como les comenté, la inmunoterapia, como había dicho, que más que todo es el aumento del linfocito TCD8+ para aumentar su efecto autogénico, pero tiene una de las mecanismos de acción hiperglicemiante, como dice ahí, es la destrucción de las células betas pancreáticas por parte del sistema inmune. Eliminamos una célula específica, ya sea a nivel
de los linfocitos T killers, pero también destruimos con esta terapia muchas células beta, produciendo a veces una diabetes autoinmune por la destrucción de las células beta pancreáticas. Eso es con respecto a la inmunoterapia. Hay un ejemplo que es imidarulimab, también el ribonuclimab como una anti-PD4. Si seguimos ahora a las terapias específicas de la vía que te había comentado de la isofenol quinasa 3, esto también, como había dicho, la misma vía que estamos inhibiendo tiene que ver con la introducción de la insulina en su receptor, y al bloquearlo, más insulina va a quedar afuera y va a producir más niveles de glucosa en sangre. Como habíamos comentado también, la terapia hormonal, ya sea la antiestrogénica o la terapia androgénica, las dos, una disminuye la producción de insulina por la célula beta y aumenta la resistencia, por supuesto, de la insulina. Y como había comentado, el corticoide. En conclusión, sí, hay una relación altísima, independientemente de qué tipo de tratamientos oncológicos estemos utilizando, ya sea la inmunoterapia, ya sea terapia específica por la vía del isofenol 3, quinasa 3, o ya sea con inhibidores del factor de crecimiento insulínico R1 o el epidemioide, todos tienen una relación casi directa de destrucción a diferentes niveles de la célula beta, disminuyendo la producción de insulina. Definitivamente las complicaciones que condicionan el tratamiento oncológico, ya sabiendo de las interacciones donde sí hay y donde no hay, uno es la insuficiencia renal crónica, en pacientes diabéticos es bien común. Definitivamente tenemos que evitar, como había dicho, la capecitabina, ciplastino, que son muy amplios, por mencionar algunos, que son muy amplios, utilizados en tumores sólidos, ya que son nefrotóxicos. Entonces ya ahí hay una limitante de utilizar unos tratamientos bien específicos y bien utilizados y conocidos si tenemos una insuficiencia renal crónica, porque no lo podemos utilizar. Eso disminuye la eficacia del tratamiento y la expectativa de vida del paciente oncológico. La enfermedad cardiovascular también se ve en muchos en los pacientes diabéticos a nivel de microcirculación, y también algo que vemos muchísimo en corta estancia, que es la neuropatías periféricas, que con casi el 50% de los diabetes tienen complicaciones neuropáticas periféricas, y esta condición resulta limitante para los tratamientos de diferentes quimioterapias, ya sea el cisplastino, el carboplatino, los taxoles o el plexaxano. O sea que sí hay complicaciones con un paciente diabético, porque nos limitan a muchos fármacos a diferentes niveles, ya sea renal, ya sea cardiovascular o ya sea por la neuropatía, los dolores que presentan los pacientes a determinados fármacos. O sea que esa es otra realidad también. Ya sabiendo la relación, la interacción de los tratamientos, los pronósticos que nosotros podemos tener y los por qué se ha producido estos aumentos en los niveles de insulina, ya sea por destrucción o por problemas autoinmunes de la quimioterapia, tenemos que tener claro también que el manejo de diabetes mellitus en pacientes oncológicos debe ser un manejo multidisciplinario, debe ser un manejo no solamente del oncólogo, debería estar el nutricionista, debería estar el médico familiar o medicina interna y por supuesto el médico general. Definitivamente tenemos que educar al paciente, porque tenemos un problema de educación al paciente que llega y no sabe ni qué tiene, ni qué está recibiendo, ni cuál es su pronóstico. Yo lo veo todos los días en corta estancia. Debemos educar al paciente. Definitivamente el manejo de la hiperglicemia, sobre todo el manejo de la hiperglicemia, porque esto nos produce, como había dicho al principio, un aumento de citoquinas, una inflamación crónica y muchos efectos promitogénicos. Para hablar un poco del manejo, es claro que los pacientes que estén recibiendo, que sean diabéticos, que estén recibiendo quimio, a veces hay que ajustar la dosis, ya sea del medicamento oral o ya sea de sus dosis de insulina subcutánea, pero con un ajuste puntual.
Y en conclusiones, después de los hechos, definitivamente la diabetes mellitus es especial, en especial la hiperglicemia, aumenta significativamente el riesgo de presentar una neoplasia. Los pacientes oncológicos y con diabetes mellitus, la tasa de mortalidad y recaída aumentan casi siempre más de 2 veces. Las complicaciones de la diabetes mellitus, ya sea insuficiencia renal, cardiopatía, neuropatía o las infecciones, limitan totalmente el tratamiento oncológico, disminuyendo, como dije, la esperanza de vida. Y es totalmente fundamental tener un poco más de conocimiento en esta relación entre la diabetes y el cáncer y abordarlo, como había dicho, con un enfoque multidisciplinario y promoción de educación de hábitos de salud. Muchas gracias.